nos puede ser cercano y todos estamos expuestos a ello. Pero que debido a todo esto, creo que también alguna vez tenemos que hablar desde el púlpito acerca de ese tema. Más que nada porque hace mucho tiempo que no hablamos de él y puede ser que debido a la normalidad en este tema, pues ya estemos tan acostumbrados que ya no nos duele al oírlo, ni tampoco nos extraña que suceda ante nosotros o cerca nuestro. Y es el tema del divorcio. Y es, ese tema ya está superado, Mar. Hace muchos años que ya en España es normal y es legal hacer eso. Pero por eso quiero hablarlo con tranquilidad y no hablarlo ni para acusar a nadie. Sí, por eso digo que quiero hablarlo con temor y temblor, porque todos los que estamos casados estamos expuestos a ello. Pero, ¿verdad? La Biblia tiene algo que decirnos. Y entonces quiero tocar ese tema. Y precisamente a raíz pues de la boda de mi hermano, hace poco, no es que ellos se vayan a divorciar mañana, ni que tengan problemas, nada de ello. Ellos están ahora en su luna de miel. Pero no es la única boda que ha habido ahora. Dentro de poco habrá una boda más, ¿verdad? La de Ece y Eli. Y bueno, empiezan a haber ahora un grupo de jóvenes que ya han dejado de ser tan niños, ¿verdad? Y empiezan a tomar decisiones importantes en sus vidas. Y como decía, este tema pues está tan normal, tan tragado, ¿verdad? Tan asimilado que ya parece extraño que tengamos que decir nada. Y no voy a decir nada nuevo sobre esto, pero sí que quiero que reflexionemos un poco y que recordemos en esta mañana un poco acerca de esto y quizás algún pensamiento que quizás nunca habías pensado acerca de ello. Y me gustaría que fuésemos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Marcos, capítulo 10, del 1 hasta el 12, y no vamos a tocar en profundidad todo este tema, ¿de acuerdo? En una mañana yo creo que no sería posible hacerlo. Yo me acuerdo que hace años hubo un campamento familiar con ese tema, y estuvimos los 10 días que duró el campamento familiar con este tema. Imaginaos si hay para hablar con este tema. Pero ni quiero tocar todos los puntos que intervienen, ni quiero llegar a todas las conclusiones posibles. Pero sí dar unas cuantas comentarios para analizarlos y para examinarlos y para pensarlos después un poco, que nos ayuden un poco a recordar o a pensar, a meditar sobre lo que el Señor dice y su palabra dicen acerca de ese tema. Y estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y el primer versículo leemos lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pues vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor y su ayuda. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la guía de tu Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad. Te pido, Señor, esta mañana que tú me ayudes a expresar lo que tú has puesto en mi corazón, que tú hables, Señor, y no yo. Y tú seas, Padre, tu palabra sea de bendición a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues como he dicho antes, no quiero hablar como si fuera un juez aquí emitiendo un veredicto, sino como alguien que también está expuesto a ello. Con temor y con temblor, sabiendo, como he dicho antes, que todos los que estamos casados estamos expuestos a esto y nos afecta a todos. Puede llegar a un punto en un matrimonio que puede llegar a ese punto, a esta pregunta, a este pensamiento en tu cabeza. Quizás alguna vez lo has pensado, aunque quizás nunca lo hayas hecho. Pero tenemos que tener claro lo que dice la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a tocar algunos puntos que nos pueden ayudar a entender un poco lo que significa el matrimonio y el divorcio. El pasaje que hemos leído es un pasaje paralelo que encontramos también en Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 12, y también podríamos leer en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, y Lucas 16, 18. Estos son los pasajes en los cuales se nos enseña, se nos dice lo que Cristo habló acerca del divorcio. Aunque estos no son todos los pasajes en la Biblia en los que se habla acerca del tema. Hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento y hay otros pasajes en el Nuevo Testamento, en Romanos 7 y en 1 Corintios 7 también, que también se nos habla acerca del divorcio. Y como decía, el divorcio en nuestros días es algo normal, ¿verdad? No es algo que la gente ni se escandaliza ni nada. O sea, hace poco se estaba debatiendo nuevamente la ley del aborto en el Congreso, en el Senado. Y querían volverla a acortar, volver a limitar un poco más lo que es la ley del aborto. Y aún se sigue un poco hablando acerca de eso. Y aún se sigue de vez en cuando otra vez volviendo a sacar el mismo tema, porque aún así todo es un tema que todavía no está superado del todo. La sociedad aún no ha superado este tema del aborto. Y obviamente, si el divorcio ya es grave, el aborto más todavía, porque allí hay la muerte de una persona, la muerte de un bebé. Pero como decía, el aborto desde el año 81 está legalizado en España. No es que antes no se pudieran divorciar, pero era mucho más complicado. A partir del año 81 el divorcio ya fue mucho más abierto a todo el mundo, Y yo cuando era joven, cuando era pequeño, también ya tenía compañeros en mi clase que ya sus padres estaban divorciados. Imaginaos si hace años y años que estamos conviviendo con ese tema y ya no sé si queda algún país en el cual no sea legal. Creo que estaban las Filipinas, si no está legalizado ya, que aún no era permitido divorciarse, y el Vaticano. Lo que pasa es que en el Vaticano tienen un problema, que no hay muchos matrimonios, entonces no les afecta mucho. El pasaje que hemos leído en Marcos capítulo 10 y después leeremos más adelante en Mateo capítulo 19 nos recuerdan lo que piensa Dios sobre este tema. Y creo que es lo que todos buscamos saber. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de algo? Acerca del noviazgo. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de trabajar? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de cómo educar a mis hijos, a los niños? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de tantas y tantas otras cosas que nos afectan a lo largo de nuestra vida? Pues esto también. Dios tiene algo que decir. Y gracias a Dios, Dios es claro cuando está hablando. Hoy en día, cuando hablas con un inconverso sobre este tema, bueno, no puedes hablarlo. Cuando te dicen o cuando hablas acerca de tu matrimonio y que tú te has casado pensando en que nunca te vas a divorciar, te miran como raro, ¿no? Y dices, bueno, claro, eso tú nunca lo puedes saber. Esa es la pregunta, esa es la afirmación que te dicen. Eso tú nunca lo puedes saber. Bueno, es cierto, pero yo he tomado una decisión, he tomado un compromiso delante de Dios y yo me voy a esforzar en no romperlo. Pero ellos entran en el matrimonio con otro supuesto, sino que ellos entran diciendo, bueno, hasta cuándo dura, y si no funciona, nos divorciamos. Y entonces ya entran, digamos, con la puerta abierta y la llave puesta. Por si acaso pasa algo, pues abro la puerta y me voy. Y ya está, y aquí no pasó nada. Es muy diferente entrar a un sitio para quedarte o entrar a otro sitio diciendo, no, aquí cuando pase algo me marcho enseguida. Ahora me acaban de traspasar, de
no de empresa, pero me mandan a otra empresa a trabajar, que ha comprado mi empresa, ha comprado otra empresa, me mandan allá unos meses. Es diferente ir allí sabiendo de que voy a volver atrás, que no que me manden allá diciendo, aquí te quedas para siempre. Muy diferente. Entrar en un sitio que tú sabes que te vas a volver, o que puedes volverte cuando tú quieras, a que llegar a un sitio y decir, aquí ya nunca más voy a salir, o nunca más voy a querer salir. Es más, ¿cuántas parejas no hemos conocido de que han estado por novios tanto tiempo y al casarse al año se divorcian? No sabemos qué ha pasado, que estaban también durante tantos años y incluso viviendo juntos y al cabo de poco, cuando se han casado, se han divorciado. No, hay veces un poco extrañas también. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y tal como hemos escuchado, tal como escuchamos hace un par o 3 semanas en la escuela dominical, en las clases, en el vídeo del hermano Schaeffer, que la iglesia primitiva era perseguida básicamente por 2 razones. Si me equivoco, Josué, me corriges. Una, porque no querían adorar a César, ¿vale? No porque adoraran a Dios, sino porque no querían adorar a otro Dios que no fuera Dios. Y la segunda razón era porque tenían la Biblia como su máxima autoridad. Y sobre la Biblia juzgaban todas las cosas. Y eso fue lo que chocó con el Imperio Romano, con el paganismo que había en el Imperio Romano, con la sociedad que había en el Imperio Romano, que los cristianos tenían la palabra de Dios como máxima en su vida. Y si yo no hago algo, no es que no lo haga porque es mi opinión y ya está. Y mi opinión es tan válida como la tuya. Eso es, al fin y al cabo, lo que dice todo el mundo. Mi opinión es tan válida como la tuya. Entonces, yo hago esto porque es mi opinión. Y yo hago lo otro y es mi opinión. ¿Y cuál de las 2 opiniones es la mejor? Pues no, las 2 son mejores, las 2 son iguales, son opiniones. Ahora, pero cuando viene alguien y dice, yo no hago esto que tú haces, porque la palabra de Dios dice que eso está mal. Entonces tú estás, en cierta manera, acusando o condenando a la otra persona. Porque le estás dando a entender de que lo que está haciendo está mal. Y tú, no es mi opinión, sino la opinión de la palabra de Dios es mejor que la suya. Nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios en cuanto a esto también. Y no es que nuestra opinión sea mejor que la de los demás. Nosotros tenemos los mismos problemas que los demás. Pero nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios. Y hacemos su voluntad. Y eso es causa de persecución. Y eso es causa de enfrentamiento, de confrontación. Porque nos sujetamos a la palabra de Dios. Cuando dejamos de sujetarnos a la palabra de Dios, ya no hay problema. Somos como ellos. Hacemos nuestra opinión igual que la de ellos. Así que cuando es cuestión de opiniones, es cuestión de pareceres, ¿quién pone el límite? ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? Pues estamos próximos al caos. Otra vez. Estamos próximos al desorden. Porque y ahora nos vendrá una época con estos cambios en los partidos políticos, estos partidos políticos nuevos que vienen. Y ya lo hemos estado viendo con los 2 que hay ahora, grandes en España. Uno pone una ley, esos 4 años, y el que viene después la quita o la cambia. Y a los 4 años siguientes otro viene otra vez y la vuelve a cambiar. Y así indefinidamente. Por ejemplo, sin entrar en temas morales, la ley de educación en España. ¿Cuántas veces ha cambiado a lo largo de la democracia? No sé cuántas veces ha cambiado la ley de la educación. Y ahora viene un partido por una cosa, por otro partido por otra cosa. ¿Y cuál es la opinión mejor? Son opiniones. Pero si nos sujetamos a la palabra de Dios, aquí está la opinión mejor. Porque es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es más alta que la nuestra. Me hace gracia como el Señor a veces habla. Y dice, lo necio de Dios es más sabio que la de los hombres. ¿Puede haber necedad en Dios? No puede haber necedad en Dios. Pero Dios así lo dice. Si hubiera algo necio en Dios, sería más sabio que la de los hombres. Si para el hombre Dios hace algo que es necio, incluso eso que para el hombre es necio, es más sabio que lo que hacemos nosotros. Imaginaos si es alta la sabiduría de Dios. Y el gráfico que nos presentaba Josué esta mañana, ¿verdad? La gracia de Dios, el plan de Dios para el hombre y la naturaleza. ¿Cómo podemos llegar de abajo hasta arriba? Es imposible. Es imposible.
Por eso tenemos que acudir, hermanos, a la palabra de Dios. Y no quiero acosar a nadie, no quiero que nadie se sienta mal por mis palabras. Pero sí que nos ayude esto a pensar en lo que estamos haciendo, ¿es verdad? ¿Es correcto delante de Dios? Así que volvamos al pasaje de Marcos capítulo 10. En primer lugar vemos la pregunta de los fariseos. La pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús, como siempre, estaba hecha con malicia. Como siempre estaba hecha con malicia. ¿Os acordáis cuando le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no? ¿Verdad? Cuando le presentaron a la mujer que había sido hallada en adulterio. Todas esas ocasiones le intentaban encontrar a Jesús algo en lo cual poder acusarle en cualquiera de sus respuestas. Ellos obviamente pensaban, ¿qué nos puede responder? Si nos responde esto, le diremos, pues por aquí estás errado, porque te olvidas del otro lado. Y si respondes aquello, y ellos intentaban encontrar todas las respuestas posibles para tener sus argumentos y acusar a Jesús. Pero Jesús siempre les daba la respuesta que ellos no esperaban. Obviamente, la sabiduría de Dios es mucho más alta que la sabiduría del hombre. Y en esta ocasión también quisieron tentar a Jesús, porque aquí lo dice Marcos. Quisieron tentarle y le preguntaron si era lícito al marido repudiar a su mujer. Hoy en día, casi cualquier motivo es causa de divorcio. Y si no encuentras un motivo, pues siempre se puede alegar que hay diferencias irreconciliables, ¿no? Porque ella aprieta el pasta de dientes y yo le envuelvo y eso cada mañana me pone de un humor terrible, ¿no? Y me tengo que divorciar de ella. Cualquier motivo es posible, es correcto. Y entonces encontramos que el divorcio es como un paso más en esta vida. Naces, creces, te enamoras, te casas y te divorcias. Y después te vuelves a casar y te vuelves a divorciar. Y la sociedad lo vive así. Y es más, a raíz de esto se ha visto que ¿para qué casarnos? ¿Para qué el matrimonio? No hace falta casarnos. Si nos estamos casando y dando en casamiento, como en los días de Noé. Si nos estamos casando y dando en casamiento, me refiero a la sociedad en general, al mundo. Y llevan ese ritmo de vida. Por lo tanto, ¿para qué me voy a casar y divorciar? Pues nos juntamos, vivimos juntos y ya está. ¿Qué malo hay en ello? Es mi opinión. Y yo creo que está bien. Por lo tanto, nadie tiene que juzgar mi opinión. Y así van. En el contexto judío, estamos hablando del Nuevo Testamento, en Israel, en Judá, en el contexto judío había una razón por la cual se permitía el divorcio. Solamente había una, y está en Deuteronomio capítulo 24. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, leemos lo siguiente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregaras en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta era la única causa de divorcio que había en Israel. Que había encontrado en su esposa alguna cosa indecente. ¿Qué podría ser eso indecente? Bueno, quizás es un tema un poco para estudiar mucho más en profundidad o más en las costumbres judías, que no tengo yo todo ese conocimiento, pero podría ser que esa mujer quizás no era un familiar tan lejano, o era un familiar muy cercano, o era un familiar que tenía alguna tacha en su familia. Cosas así. Porque si una mujer desposada con un hombre tenía relaciones con otro hombre, eso era otra cosa. Y el castigo era diferente. O sea, no estamos hablando aquí de inmoralidad quizás sexual, sino de otro tipo de cosas.
Ahora, todo eso había degenerado, alguna tacha, algo indecente, había ido degenerando a través de los años, y habían diferentes escuelas de pensamiento de este versículo. Habían algunos que decían que una mujer podía ser repudiada porque le había estropeado la comida de un hombre, y podía ser ya causa de divorcio. Imaginaos hasta qué punto había sido ya degenerada esa ley. Habían escuelas de pensamiento, no tengo apuntado los nombres, pero habían rabís que enseñaban esto. Habían básicamente tres. Unos que decían no, solo por causa de hallar algo indecente. Otros ponían eso indecente que podía ser cualquier cosa. Cocinar mal un plato de comida y echar a perder la comida, y eso ya era causa de divorcio. Y otra escuela de pensamiento que decía hasta incluso que si un hombre podía encontrar una mujer o encontraba en una mujer que le gustaba más que la suya, entonces esa mujer ya podía ser repudiada porque había caído mal a sus ojos, ¿no? O sea, imaginaos hasta qué punto habían llegado ya a usar esa permisividad de Moisés. Como hoy en día. Cualquier motivo puede ser motivo ya causa de divorcio. ¿Para qué? ¿Para qué luchar? ¿Para qué esforzarse? Lo rompemos y ya está. Los discípulos entendieron bien, o no sabían bien en qué contexto vivían. En Mateo capítulo 19, en el pasaje paralelo al que hemos leído, leemos en el versículo 10, los discípulos responden a Jesús. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos entendieron bien lo que estaba diciendo Jesús. En el versículo 9 Él les dijo, 8 de Mateo 19: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos entendieron bien lo que estaba diciendo Jesús. Parecía en ese momento, en ese contexto, que casi cualquier motivo podía ser causa de divorcio. Causa de dar la carta de divorcio. Yo, tal persona, hijo de tal, entrego la carta de divorcio a tal mujer, hija de tal, y la libero de sus responsabilidades conmigo, etc. Era una carta escrita, con nombres, con testigos, y que quedaba claro, quedaba evidente, esa mujer guardaba esa carta, de que era libre para casarse con quien quisiera. Eso era la carta de divorcio. Y parecía que cualquier motivo podía ser. Uno podía casarse tranquilo, en ese contexto, hablando egoístamente, diciendo, bueno, si no me gusta, pues me caso con otra, no pasa nada. Y aquí los discípulos entendieron de que Jesús decía, no, así no es el plan de Dios. Este no es el plan de Dios para ti. Este no ha sido el plan de Dios con el matrimonio para nadie, en ningún momento. Y los discípulos lo entendieron, dijeron, como se atemorizaron, quedaron asustados. Ya estoy casado, no puedo irme. Y Jesús, como le diciéndoles, no puedes irte, ya estás casado. Dios os ha unido, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. En segundo lugar, vemos la respuesta de Jesús, que como siempre responde con sabiduría. Y como hemos estado diciendo, había varias escuelas de pensamiento en ese momento en Israel, y eso es lo que pensaban los fariseos. A ver a qué escuela de pensamiento Jesús, o conforme a qué escuela de pensamiento Jesús responde. Y Jesús no se sujetó a ninguna de esas escuelas de pensamiento. A los que decían, bueno, en alguna posibilidad. De otros decían, no, bueno, casi cualquiera. Y los otros decían, bueno, hasta si encuentro una más guapa, que se case con la más guapa, claro. No. ¿Qué va a hacer el hombre? Pues el hombre con lo mejor. No se sujetó Jesús a ninguna de esas escuelas, sino que fue más allá, al origen. ¿Qué os dijo Moisés otra vez?
¿de quién es esta moneda? Dijo, ¿qué os dijo Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús les dice, sí, sí, pero lo hizo por la dureza de vuestro corazón. Os permitió. Y esa palabra es clave, me parece a mí. Os permitió dar carta de divorcio. Os permitió hacerlo. Pero no es un mandamiento. Es muy diferente. Está la opción de no divorciarse también. Está la opción de no divorciarse. Era una carta, una ordenanza de permisividad. Más bien, Moisés lo que hizo fue regular el divorcio para proteger a la mujer de los abusos del hombre. Las mujeres en ese momento, en ese siglo, y hasta hace bien poco, hace pocas predicaciones lo mencionaba, estaban totalmente desamparadas, totalmente desprotegidas ante la ley. Bueno, perdón, el hombre. La ley de Dios las protegía mucho. Y una de estas cosas era la carta de divorcio. Y ellos tenían la libertad para volverse a casar con quien quisieran. Y en tercer lugar, Jesús continúa su respuesta volviendo al principio de todo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús menciona a Moisés, quien dio la ley a los judíos, de los cuales los fariseos estaban tan empapados de la ley de Moisés. Pero Jesús no se queda allí solamente. Antes de Moisés, él ya era. Y antes de Moisés, Dios ya había creado algunas cosas. Dios ya había hecho algunas cosas. Dios ya había dejado al hombre ciertas cosas, y una de ellas era el matrimonio. Así que Jesús, menciona a Adán y a Eva. Y Dios creó a un hombre y a una mujer para formar una familia. Y hasta hace poco se ha discutido, se ha hablado en la sociedad, y ahora todo el mundo lo sabe, que el matrimonio no es solamente la unión entre un hombre y una mujer. Pero la Biblia sigue diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y no es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Entonces, como la Biblia lo dice, pues yo lo creo. Y aunque la sociedad diga lo contrario, pero es lo que dice la Biblia. Y la Biblia es nuestra autoridad, es la palabra de Dios y es nuestra regla de medir. Y Jesús va al principio. Si alguna vez te pierdes, vuelve al principio. Y allí va Jesús, al principio. Adán fue creado y después fue creada Eva, y Dios los unió. Y pensando en esto, pensé en Adán en el huerto del Edén, cuando fue puesto por Dios allí. ¿Y Dios qué puso en el huerto del Edén? Puso en medio del huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y Adán podía escoger el bien y el mal. Tenía opción de escoger servir a su Creador y de alabarle y de honrarle con su obediencia, o tenía la opción de escoger su propio camino. Y a veces predicamos acerca de ello en el libre albedrío del hombre, la libertad que tiene el hombre de escoger. Y es un tema también amplio y complicado, en el cual para la mente del hombre es imposible concebir la libre elección del hombre, el libre albedrío del hombre, con la soberanía de Dios. Solamente eso se entiende en la mente de Dios. Pero Adán, de alguna forma, tenía la opción de elegir. Y Dios se la cedió, la opción de elegir, al igual que nos da a nosotros también la opción de obedecer o desobedecer. Pero qué curioso que a Dios no le dio la opción de escoger a su esposa. ¿Verdad? Dios no le dio a Adán la opción de escoger a su esposa. ¿Parece injusto? No había nadie más. Y Adán le diría a su mujer, cariño, solo tengo ojos para ti. Eso es trampa, ¿no? Eso es trampa. Y allí los dos sentados al lado del Éufrates, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, a la luz de la luna, y Adán le diciéndole, Eva, te siento como si fueras tan parte de mí. Eres hueso de mis huesos, carne de mi carne. No hay otra mujer como tú en todo el mundo. Tramposillo.
Pero Dios no le dio opción a Adán a escoger. Podía haber creado varios hombres y varias mujeres. Vamos a ser machistas. Varios hombres y varias mujeres. Y que cada uno escogiera a cuál le gusta más. Y todos felices. Pero Dios le dio una mujer para él. La hizo especialmente para él. Y qué curioso es este pensamiento. Que Dios no le dejó escoger a Adán su esposa, sino que se la trajo y se la presentó. Y dijo, esta es tu esposa. Y él la aceptó. Él sabía que era carne de su carne y hueso de sus huesos. Ninguno de nosotros puede decir eso mismo de su esposa. Pero qué diferente es entrar al matrimonio pensando eso. Qué importante es tomar buenas decisiones antes de casarte. Y creo que todos los que estamos aquí estamos casados. Bueno, menos los niños más pequeñitos, que si son mayores y se acuerdan de esto. Pero qué importante es tomar esa decisión correctamente, ¿verdad? Antes de casarte, estar andando en los caminos del Señor y estar seguro de que la mujer o el hombre que va a estar a tu lado el resto de tu vida es quien Dios quiere que esté al lado de tu vida, el resto de tu vida. Ese hombre o esa mujer que estará contigo es la que Dios ha preparado para ti, es la que Dios ha preparado para mí, para el resto de mi vida. Al igual que Adán. No había otra mujer en el mundo, pero es que Dios se la hizo para él. Al igual, pues mi esposa, o tu esposo, o tu esposa, Dios la ha traído a ti, para que sea tu esposo o tu esposa para toda tu vida. Y ese es el plan de Dios para ti, para mí. Y así Jesús lo recuerda. Al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Adán no pudo dejar a su padre y a su madre, no tenía. Y los dos se unirá a su madre, se unirá a su mujer, madres fuera, ¿vale? Suegras fuera, suegros fuera, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así que no son ya más dos, sino uno. El hermano Pastor Pedro Piñol, mencionó esto también en la boda de Benjamín Keral. Y él decía que el matrimonio no es la unión a 50%, 50%. Sino es la unión al 100% de los dos. Y ese 100% suma un 100%. No puedo entregarme a mi mujer solamente un trozo. Y no puede mi mujer entregarse a mí solamente un trozo. Es un poco absurdo, ¿no? No, tú, cariño, pues mira, mis manos son tuyas. Y mis brazos, va. El resto no. Todo, yo soy suyo y toda ella es mía. Y los dos al 100%. Si uno entra al matrimonio, solamente el 50%. Ya se hacen esos contratos prematrimoniales, en los cuales ya se están definiendo las cláusulas del divorcio. Pues obviamente, si ya entras con esa perspectiva, con ese pensamiento, es que ya estás pensando en divorciarte. Aquí hay algo que falla. Obviamente no están entendiendo el matrimonio como lo explica la Biblia. Es al 100%. Es la unión al 100%. Es la entrega al 100%. Así que Dios no deja escoger a Adán a su esposa, ni tampoco a Eva a su esposo. Eva tampoco pudo escoger, podía haber dicho, no me gusta. No me gusta este Adán. Preferiría otro, que fuese diferente. No, ella tampoco pudo escoger. Ninguno de los dos pudo escoger. Ella se encontró con lo que había y Adán se encontró con lo que Dios le trajo a él. Pero era la mujer que él necesitaba, su ayuda idónea, y ella era el hombre él era el hombre que ella necesitaba. Por otro lado también, Jesús está añadiendo un poco con este pensamiento ¿por qué Dios está en contra del matrimonio? Porque estaríamos diciendo que Dios se equivoca. Adán y Eva fueron juntados por Dios y fueron casados por Dios. Imaginaos, Adán diciéndole a Dios, quiero divorciarme de Eva, que no me gusta. Estaría diciendo que Dios se ha equivocado en la mujer que le había dado. Y en cierta manera lo hizo. Cuando pecaron los dos,
Lo primero que hizo Adán fue echarle las culpas a su mujer. La mujer que me diste. Si analizamos un poco la frase, está como echándole las culpas a Dios, ¿verdad? La mujer que me diste. Si tú no me hubieras dado esta esposa, yo no habría pecado. Yo estaba a la mar de tranquilo aquí, con todos los animalitos. Yo estaba a la mar de tranquilo aquí. Pero mira, ¿ves? ¿Cómo piensa el hombre? ¿Cómo pervierte el hombre en su mente la voluntad de Dios, los beneficios que Dios da al hombre, los dones que Dios da al hombre, las bendiciones que Dios nos da? ¿Cómo a veces las retorcemos y decimos esas locuras? Pero si creemos que Dios nos junta, que Dios nos une como matrimonio, el día que pedimos el divorcio estamos como diciendo que Dios se ha equivocado al juntarnos con este hombre o con aquella mujer. Malaquías 2:16 dice lo siguiente: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Moisés permitió el repudio, pero no era un mandamiento. No era un mandamiento, estaba regulando ese problema para que sobre todo la mujer no quedara indefensa, quedara con esa carta en la cual ella podía libremente casarse con otro hombre que ella encontrara. Pero Jehová no quiere, no le gusta. No le gusta a Jehová eso. El matrimonio es un vínculo entre un hombre y una mujer que se crea delante de Dios, que no debemos de romper. En cuarto lugar, nos surge la pregunta, como hemos leído en Mateo 19:9, que Jesús hace esa aclaración o menciona ese punto. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Y si es por causa de fornicación? ¿Y si es por causa de un pecado? Seguramente la infidelidad en un matrimonio es el mayor problema que una pareja puede enfrentarse. Y obviamente ninguno de nosotros desea eso para nadie. Pero ese es el mayor problema quizás que un matrimonio puede encontrarse, el mayor daño que una pareja puede sufrir, la infidelidad de una de las dos partes, la mujer o del hombre, cualquiera de las dos. Entonces, ¿puedo divorciarme en ese momento? ¿La Biblia me dice que puedo hacerlo? No, Moisés dice que permitió en ese caso el divorcio por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. El divorcio no es un mandamiento, es una cláusula permisiva. Y ningún judío estaba obligado a divorciarse. Y podemos ir al ejemplo de los padres de Jesús, de María, ¿verdad? Cuando ella se halló que estaba encinta en ese periodo nupcial o en ese periodo de desposorio, en el cual aún no se habían juntado, sino que se habían desposado, habían llegado a ese compromiso en el cual en el mundo judío, en la costumbre judía, habían unos meses de preparación entre el compromiso y la boda, en el cual se consideraba que estaban casados pero no vivían juntos. Y en ese tiempo se halló, ese era el tiempo en el cual José podía repudiar a su esposa. Ese era el tiempo en el cual José podía repudiar a su esposa con toda libertad. Podía darle carta de divorcio. Y María se halló que estaba encinta. Y en un principio José pensó dejarla secretamente, sin armar mucho alboroto. Porque eso era una mancha. Era una mancha. Pero el Espíritu Santo le habló en sueños a José. Le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque de lo que está ya engendrado del Espíritu Santo es. Y José aceptó a María, la acogió a María, y no la reconoció hasta que dio a luz a Jesús. Pero en ese momento José podía haberla rechazado. Pero no estaba obligado a ello. No estaba obligado a ello, ¿verdad? Solemos leer el 1 Corintios 13, a veces en las bodas, a veces en reuniones especiales o en aniversarios de bodas, etcétera.
el capítulo del amor. Y el amor, dice, es sufrido. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. El amor echa fuera el temor, también nos dice, si no recuerdo mal, en 1 de Juan. Y también el Señor nos enseña a perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Hasta 70 veces 7. Todas las que hagan falta. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero es una opción. Y a veces quizás estamos más inclinados a hacerlo más fácil. Pero es que el Señor nos dice que tenemos esta opción también. La palabra de Dios nos dice que tenemos esta opción también, que podemos perdonar. No tenemos en la palabra de Dios la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tenemos esa promesa de parte de Dios. Hagamos el pecado que hagamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pues también en el miércoles Josué nos leyó en Mateo capítulo 6 la oración modelo, en la cual decía el Señor cuando enseñó a sus discípulos a orar: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sé si habrá una muestra mayor de amor en un matrimonio que uno de los dos perdone la infidelidad del otro. Pero es una opción también. Y no digo que sea fácil, pero es una opción también. Y si Dios nos da la gracia para poder vivir, para poder superar pruebas, esta también nos la puede ayudar. Ahora, cada uno tiene su responsabilidad, ¿verdad? Uno en arrepentirse. Bueno, primeramente en no caer. Eso para empezar. Primeramente en no caer. Después en arrepentirse y reconocer su pecado. Y tener paciencia hasta que lo perdonen. Y la otra también, la otra parte, es en perdonar. ¿Por qué no? La Biblia nos lo enseña, también esa parte. Y me gustaría añadir algo más a todo esto. Me gustaría, en Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, versículo 22, leemos este pasaje también en las bodas. Cuando una pareja se va a casar, les leemos este pasaje, les lo enseñamos. Pero es que tiene mucho que decirnos también acerca de este tema que estamos hablando. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, el matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Está hablando aquí del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y está poniendo aquí las responsabilidades de cada uno. Y está diciendo, esto es un gran misterio, ¿cómo puede haber esta unión entre un hombre y una mujer, que pueden ser considerados un solo cuerpo? Y así debemos de considerarnos en el matrimonio, un solo cuerpo. Y Pablo, cuando acaba de hablar de este pasaje, en el cual muchos matrimonios en aquel momento estarían aprendiendo unas verdades tremendas, estarían adquiriendo las bases para hacer un cambio de 180 grados en sus vidas,
Son ayudas y son principios muy prácticos para el matrimonio, básicos, en los cuales depende nuestra felicidad. Pero después de todo esto, Pablo añade una cosa. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Y Dios ha tenido a bien usar el matrimonio como ejemplo entre Cristo y su Iglesia. Usa la ilustración del matrimonio para enseñarnos y hacernos ver la relación entre Cristo y su Iglesia. Qué preciosa es, qué íntima debe ser para Cristo y el creyente y su Hijo. ¿Pensamos que Cristo podría pedir el divorcio de su Iglesia? No nos entra en la cabeza, ¿verdad que no? Significaría nuestra condenación. Significaría que perdemos nuestra salvación. Eso es lo que significaría. No nos imaginamos a Cristo diciéndole al Padre: quiero divorciarme de esta Iglesia porque no me sigue, porque no me obedece, porque no me rinde honor como me debe rendir, porque no se sujeta a mis mandamientos, no se sujeta a mi palabra. Y creo que ahí nos vemos todos a veces, ¿verdad? Antes he puesto el ejemplo máximo de problema en un matrimonio, la infidelidad de uno de los dos. Dios nos guarde de que nos llegue a uno de nosotros ese punto. Pero ¿cuántas veces nos somos infieles al Señor? ¿Cuántas veces no le damos la espalda y preferimos a otra cosa? Preferimos a otro en lugar de a Él. ¿Cuántas y cuántas veces lo hacemos? Pero tenemos la promesa del Señor. Tenemos su promesa. Si vienes a mí arrepentido, yo soy fiel y justo y te perdono y te restauro. Eso es la promesa que tenemos de parte del Señor. Ahí está un poco también el énfasis de por qué esa palabra no debería existir en nuestro vocabulario. No que no exista, porque existe. Porque existe. Y el hombre peca. Y al igual que el hombre puede ser mentiroso, o puede mentir, o puede robar, puede tener malos pensamientos, puede defraudar, pues también. No que pueda, de que tenga la libertad de hacerlo, pero también podemos equivocarnos y divorciarnos. Pero Dios es fiel y justo y Él perdona a sus hijos. Y su misericordia se derrama sobre sus hijos. Sobre sus hijos se derrama su misericordia. Y Dios perdona a sus hijos que acuden a Él y se rinden a Él. Y ha dicho, no quiero entrar en profundidad sobre este tema porque puede ser amplio, puede ser muy amplio y puede haber muchas razones, muchos motivos. Y Pablo precisamente también, en una de sus cartas, no me acuerdo si es en Romanos o en Corintios, habla acerca de la esposa que se ha convertido y el esposo no, y ella le dice, ¿qué vas a hacer? Pues quédate con él. Mientras él no te rechace, quédate con él. Vive con él. ¿Quién sabe si tú un día con tu testimonio podrás salvarlo? ¿Y tus hijos qué harás con tus hijos? Quédate con él. A no ser que él diga que te marches. Entonces, pues sí, a paz nos llamó Dios. Y hay diferentes ejemplos y diferentes situaciones en las cuales quizás deberíamos de entrar en más profundidad. Pero llega un punto en la sociedad hoy en día que estos no son los motivos generales en los cuales uno pide el divorcio, sino cualquier otra cosa. Porque me ha mirado mal, porque por la mañana se levanta por la derecha, yo me levanto también por la derecha y nos chocamos. Y no puede ser. Y acabamos divorciándonos. Estamos rompiendo lo que Dios piensa del matrimonio. Estamos pisando cómo Dios ve el matrimonio entre Cristo y la Iglesia. Cómo es que Cristo nos trata a nosotros. Cómo es como Cristo nos coge, nos perdona y nos atrae otra vez hasta Él. Y después vamos a ver en Apocalipsis 19 las bodas del Cordero. Y todo este tiempo Jesús
el Señor Jesucristo ha estado perdonando a su iglesia, teniendo paciencia con ella. La exhorta, la ayuda, la cuida, le ayuda a santificarse, provee para sus necesidades, pero sigue teniendo paciencia, paciencia, paciencia. Por lo tanto, entendemos esta enseñanza. Podemos perdonar, debemos de perdonar, debemos de esforzarnos para vivir tal como Dios quiere que vivamos. Al igual que Dios entregó a Adán, a esa mujer, sin poder escoger a otra. No pudo probar Adán nada más, no pudo tener ni más opciones, para siempre. Y la vida de Adán no fue de 50 años. Si no recuerdo mal, 960 años vivió Adán, 930, 960, no recuerdo ahora. Hasta que la muerte nos separe. Y a veces decimos también, o el Señor venga a buscarnos. Tenemos esa promesa de Cristo. Pues hermanos, acudamos a la palabra de Dios. Y espero que esto nos ayude a plantearnos también nuestro matrimonio, nuestras vidas con nuestras parejas, con tu esposo o con tu esposa, pensando en la relación entre Cristo y la Iglesia. Cómo el Señor es paciente, cómo el Señor es misericordioso, cómo el Señor es perdonador, cómo el Señor está allí a nuestro lado cada día, pase lo que pase. Y que el Señor nos ayude a ser también luz de esta forma. Nos ayude a tener familias que le honren, padres, madres, que honren al Señor, que quieran educar a sus hijos en el temor del Señor y que seamos fieles a su palabra. Y que toda la gloria sea para Dios. Padre Celestial,